Buenas tardes, acá otra vez en la montaña para continuar nuestras pláticas sobre espiritualidad de la tierra, espiritualidad animista. Aunque hoy vamos a hablar de varias espiritualidades. Vamos a analizar una suerte de mapa conceptual para tratar de entender un poquito mejor cuáles son los niveles en los que discurren las distintas experiencias espirituales. Obviamente cuando hablamos de niveles no hablamos de niveles superiores o inferiores, ni eso implica que haya un nivel que sea mejor que el otro. Eso depende, por supuesto, de las necesidades de cada persona o de cada comunidad, ¿sí? Y depende de cómo discurra su propia experiencia espiritual. Por supuesto, las personas que están en un nivel consideran que todos los demás niveles son de cierta manera erróneos o innecesarios, ¿sí? Pero esto no es necesariamente así. O sea, cada quien pues construye su espiritualidad a su manera y según sus propias necesidades, como decíamos. No sé si recuerdan en un video anterior que hablábamos o usábamos una metáfora de la Catedral Metropolitana de México. Usábamos su imagen como una especie de metáfora para explicar ciertas cuestiones. Vamos a retomar esta metáfora porque me sigue pareciendo útil, me sigue pareciendo muy gráfica la imagen. Si recuerdan y si la han visto, recordarán que en la azotea de esta catedral, que es un edificio, una construcción muy grande de la época virreinal, en la azotea hay antenas satelitales y equipos electrónicos de última generación, ¿sí? Este estrato, este nivel, simbólicamente podríamos tomarlo para representar las formas de espiritualidad que están ancladas o que se nutren de toda la reflexión científica o toda la investigación científica contemporánea, y también pudiéramos poner ahí todas las formas de espiritualidad New Age, la espiritualidad light, light no solo porque es algo ligero, es algo sin mayor dificultad, sino también porque en general las personas que practican estas formas de espiritualidad pues es algo a lo que le dedican poca energía y poco tiempo. Lo usan mientras lo necesitan y lo necesitan poco en realidad, ¿no? Entonces, ese sería un primer estrato y una primera forma o una primera manifestación de espiritualidad. Luego vamos a ver cuáles son las características de cada una de estas formas de espiritualidad en distintos aspectos, ¿no? Esto con el fin de, como decía al inicio, de crear una suerte de mapa para que usted se pueda ubicar y pensar, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero? ¿Dónde puedo ir a buscar información? ¿Dónde puedo buscar ayuda? ¿Dónde puedo buscar personas que puedan compartir esta forma de espiritualidad y digamos que podamos avanzar, podamos recorrer el camino espiritual de manera más eficiente? Porque sucede, es común que saltemos de una cosa a otra y andemos un poco perdidos, un poco perdidas en estos ámbitos, en estos espacios, ¿no? Que a veces son confusos, que a veces son complicados. Entonces la intención de este video, de esta charla, es justamente ofrecer un poquito de guía, un poquito de orientación. Obviamente cada quien hace lo que estime conveniente y, como siempre, pongo la acotación de que no le estoy diciendo a nadie lo que tiene que hacer con su vida, ¿sí? El primer principio del camino espiritual es la libertad. Si usted no se siente libre, pues ahí no es, ¿sí? Bueno, entonces, hecha esa aclaración, sigamos con el tema en cuestión. Ese es el primer nivel, esta azotea donde hay toda esta tecnología, donde hay toda esta manifestación de los modos de ser del tecnológico siglo XXI, ¿sí? Por lo menos en Occidente, ¿no? Luego viene el segundo estrato, el segundo nivel. ¿Cuál es? Bueno, justamente
el edificio de la catedral. Y este nivel representa, en términos simbólicos, el estadio de las religiones organizadas, de las religiones institucionalizadas. Obviamente no es únicamente el catolicismo, aquí entra, sí, el catolicismo, pero entran también pues todas las iglesias evangélicas, todas las iglesias cristianas, no necesariamente evangélicas o de un origen protestante. Aquí entraría por supuesto el Islam en sus formas ya establecidas, ya institucionalizadas. Entraría el budismo, por supuesto, ¿no? En la dimensión de lo que ya son organizaciones muy establecidas y muy institucionalizadas, como bien decía, ¿no? Ese es un segundo nivel. Si seguimos bajando, llegamos al suelo, ¿sí? Y debajo de ese suelo lo que hay es el cimiento de una pirámide. La Catedral de México fue construida sobre los restos de un templo azteca que fue destruido por los españoles, ¿sí? Pero como no querían trabajar demasiado sobre esas piedras, sobre esos restos, construyeron la catedral y además usando las mismas rocas de la pirámide que habían destruido. Entonces, debajo de esta institución religiosa encontramos la pirámide. Y la pirámide, o los restos, estos cimientos de estas pirámides, que por cierto no es solo en la Catedral de México, en muchos otros lugares, y no solo en México, en otros lugares de Abya Yala, pues fueron destruidos los templos de las civilizaciones originarias y sobre ellos fueron construidas las iglesias, ¿sí? Entonces, este tercer nivel lo podemos considerar como una simbolización de las religiones tradicionales, de las antiguas religiones, tanto americanas como las que llegaron, por ejemplo, de África, ¿no? Y en este nivel podemos situar estas religiosidades mesoamericanas, por ejemplo, en el caso de México, todo este movimiento de la nueva mexicanidad que reconstruyen las prácticas religiosas y espirituales de los mexicas de este espacio de lo que luego se conoció como Mesoamérica, o las prácticas, por ejemplo, que se hacen en Bolivia, en la zona de los Andes, ¿no? Donde se recupera toda esta tradición espiritual de los incas, ¿no? Pero también pudiéramos citar, por ejemplo, el Camino Rojo, ¿no? Que son estas personas que recuperan las tradiciones espirituales de lo que hoy se conoce como Norteamérica, ¿no? Y las reproducen, las practican, las continúan, las cultivan. También aquí podemos incluir, por supuesto, las tradiciones que llegaron de África, lo que hoy se conoce de manera un tanto peyorativa y bastante incorrecta como la santería afrocubana, la tradición de Ifá, esta sí es una denominación correcta, o lo que ha llegado un poco más recientemente, la tradición de Ixeche, que es o Icece también se puede decir, que es la religiosidad yoruba, ¿no? Que también está llegando y teniendo presencia en Abya Yala, acá en este territorio que habitamos, ¿no? Ahora, ese no es el último nivel. Si seguimos bajando, debajo de las pirámides hay huesos, hay enterramientos, ¿sí? Porque las pirámides se construyeron en espacios que eran espacios sagrados, y esos espacios sagrados, antes de que hubieran pirámides, habían enterramientos. Ahí se enterraron a los ancestros, y si usted le rasca un poco, pues encontrará estos huesos. Este es un cuarto nivel, es un cuarto espacio de espiritualidad. Ya aquí no estamos hablando de religiones tradicionales, ya no estamos hablando, por supuesto, de religiones organizadas, ni mucho menos del siglo XXI y sus búsquedas tecnológicas. Estamos hablando acá de un espacio animista, de un espacio de una conexión directa con la tierra, de una conexión, o por lo menos que pretende ser más directa con la tierra, con sus habitantes, con sus seres, con sus deidades, sus espacios sagrados, sin la mediación de todas estas construcciones tradicionales o de todas estas organizaciones institucionales, ¿no? Entonces, digamos que
hay 4 ámbitos, 4 espacios que podemos definir a grosso modo, de manera muy general. Obviamente en la práctica, en la vida real, pues estos espacios se mezclan, se entrelazan, y en la vida personal de cada quien, pues por supuesto que hay entrelazamientos que eventualmente son fértiles y son además muy, muy necesarios, ¿no? Y son creativos también, ¿no? Entonces, no hay que pensar en compartimientos estancos. A veces se presentan como compartimientos estancos, como bloques separados, pero en la vida real así no es. En la vida habitual, en la vida personal, pues hay un entrelazamiento, ¿no? Y lo que sí sucede es que en general hay un cierto énfasis. Casi nadie habita los 4 espacios, o por lo menos yo no he conocido a nadie que habite en esos 4 espacios todo el tiempo. Más bien se habita uno de estos espacios y eventualmente desde ahí se tejen como líneas de fuga, líneas como hilos de araña, hilos plateados, ¿no? que podemos establecer relaciones y tejidos con otros ámbitos. Pero en general estamos en uno de estos ámbitos, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las cualidades, las características de cada uno de estos niveles? Ya entrando un poquito más en algo más práctico para que nos sirva para ubicarnos. Yo estoy aquí en este lugar. Yo lo que necesito es eso. Si usted se siente un poquito perdido, perdida. Si no, si está bien donde está, pues ahí está bien, ahí quédese, ¿no? Pero si anda un poquito desubicado, pues bueno, eventualmente esto le puede servir. Entonces ya habíamos visto los 4 estratos y los tipos de espiritualidad que simboliza cada uno de estos estratos, ¿no? Ahora bien, cada una de estas espiritualidades tiene una preocupación específica, tiene una preocupación típica que a veces se convierte en una suerte de obsesión, ¿sí? En el caso del primer estrato, el estrato de la azotea del siglo XXI, la obsesión aquí es la novedad, lo nuevo, lo que acaba de salir, lo que acaba de aparecer, ¿no? Entonces hay una búsqueda continua por nuevas formas de meditación, o nuevas formas de terapia, o nuevos psicofármacos, porque en este nivel hay personas que les cuesta trabajo distinguir entre psicofármaco y espiritualidad, o piensan que la espiritualidad es un tema de analgesia, ¿no? De que practico la espiritualidad para sentirme como flotando en las nubes todo el tiempo, esas nubes hermosas que están ahí atrás. Las nubes a veces son de tormenta, por mucho que usted flote, ¿sí? Entonces, esa es como la primera preocupación, ¿no? Buscar lo nuevo, buscar lo que acaba de aparecer, buscar el nuevo maestro, buscar el nuevo gurú que acaba de surgir de las sombras, el nuevo chamán que acaban de traer de Colombia, que trajeron de México, que trajeron de Mongolia, quién sabe de dónde sea. Mientras más lejos y más raro, mejor, ¿no? Mientras más novedoso, mientras más exótico, mejor. Obviamente esto tiene la desventaja de que cuando las cosas dejan de ser novedosas, dejan de ser eficientes, ¿no? Como dice el refrán, escobita nueva barre bien, y si no está nueva ya no barre, ¿no? Entonces la desechan y se buscan otra escoba, ¿no? Entonces hay una búsqueda continua de la novedad. No estoy diciendo que esté mal, así es, así funciona. Si a usted le funciona eso, excelente, adelante. En el segundo nivel, el nivel del edificio, la preocupación, la obsesión, tanto individual como colectiva, es la aprobación. Aquí las personas necesitan la aprobación, ya sea del clero, ya sea de la comunidad, ya sea de su familia. Necesitan esta aprobación, necesita que haya un grupo o una autoridad que le diga, sí, estás bien, vas por el camino correcto, lo que estás haciendo es como lo debes hacer, ¿no? Entonces, estas personas, sobre todo, buscan y tienen esta necesidad de ser aprobados, de ser aprobadas. En un tercer nivel, el nivel de los cimientos, ya cuando estamos en esta base piramidal, aquí la obsesión es la receta, la forma correcta de hacer las cosas, los secretos, los modos, el modus operandi exacto, perfecto, ¿no? Entonces, esto por supuesto establece de inmediato una jerarquía, el que sabe cómo se hacen las cosas y el que no lo sabe. Y el que no lo sabe tiene que ir aprendiendo y tiene que ir subiendo en esta jerarquía en función de lo que va
aprendiendo y de lo que va recibiendo. Aquí hay una obsesión también muy seria, muy exagerada en algunos casos, por la legitimidad. Entonces todo el tiempo se pregunta por quién legitima a quién. Llega alguien y dice, no, yo soy un chamán, sí, pero ¿quién te inició? ¿Quién te dio el conocimiento? ¿Y de dónde viene? ¿Y cuál es su tradición? O sea, hay una preocupación muy seria, que en algunos casos es muy legítima, porque también uno levanta una piedra y salen 14 charlatanes. Es una preocupación legítima por saber si esta persona realmente tiene las credenciales y tiene las aptitudes que dice saber, que dice tener, que dice poseer, ¿no? Pero esto llega a ser obsesivo en algunos casos y surgen asociaciones y surgen concilios y surgen agrupaciones y surgen fraternidades secretas donde la preocupación principal es establecer quién está arriba, quién está abajo, quién tiene jerarquía, quién no la tiene, quién es el heredero o la heredera de la verdadera tradición, ¿no? Y eso tiene su lugar, eso tiene su función, pero a veces es excesivo, ¿no? Entonces, si seguimos bajando, si llegamos al lugar de los huesos, al lugar de donde están los enterramientos, aquí la obsesión, la preocupación es la fuerza, el poder como la capacidad de hacer, como la capacidad de sanar o de enfermar, ¿sí? Aquí la persona se ve y aspira a ser una suerte de superhombre, o de supermujer, de persona con poderes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las religiones tradicionales, la persona el ideal es el sabio, ¿sí? En el caso de las religiones organizadas, pudiéramos decir que el ideal es el elegido. Los sacerdotes son elegidos, ¿no? Normalmente son sacerdotes, son hombres. Normalmente, por alguna razón, estas religiones consideran que las deidades nunca eligen a las mujeres. ¿Quién sabe por qué? Bueno, sí sabemos por qué, ¿verdad? Solo estoy siendo sarcástico, ¿no? Hay hombres que son elegidos. Y en el caso de la espiritualidad del siglo XXI, bueno, el ideal es esta suerte de estudioso, científico que está al tanto de lo último, ¿no? Pero en el caso de las espiritualidades más de raíz, más de la tierra, más de los huesos, aquí lo que se busca es esta suerte de potencia extraordinaria, ¿no? Como la capacidad de sanar o la capacidad de enfermar, ¿no? Por supuesto, estas personas son los chamanes, son los brujos, las brujas, ¿no? Hay una canción, por ejemplo, en la tradición del Palomonte, y ese es un ejemplo, porque aquí, bueno, estarían las tradiciones chamánicas, tanto originales acá de Abya Yala como las que han llegado de África, y en el caso de la tradición afrocubana, bueno, está el Palomonte, que es esta tradición chamánica. Hay una canción, por ejemplo, no sé si la hayan escuchado, esta de Campana la Luisa se rompió, campana la Luisa se rompió, yo mando minganga a componer, ¿sí? Quiere decir, campana la Luisa, la campana del ingenio, la Luisa, el ingenio, la fábrica de azúcar, se rompió, se descompuso. Por lo tanto, se desorganizó todo el trabajo colectivo, es un caos, ¿no? Ya nadie puede trabajar, ya nadie puede hacer nada, ¿no? Yo mando minganga a componer, dice, yo mando al espíritu con el que yo trabajo a que arregle las cosas, ¿no? Esta persona no quiere ser un sabio, quiere tener la capacidad, quiere tener un equipo de trabajo espiritual que le dé la capacidad de recomponer lo que está descompuesto, de arreglar lo que está lastimado, sanar cuerpos, sanar almas, ¿sí? O romper la campana cuando hace falta romper la campana. Esa es como su necesidad y su búsqueda personal. Claro, esto también se puede llevar a niveles obsesivos y la búsqueda por el poder se puede volver patológico, algo patológico, y la persona termina siendo esclavizada. Dice el viento que así son las cosas, ¿no? Que tengo algo de razón en lo que estoy diciendo. Dice el viento que sí, que esta búsqueda de la fuerza, ok, pero todo en su justa proporción, porque se puede uno volver una suerte de esclavo de esos poderes, ¿no? Entonces, cada uno de estos niveles tiene su propia preocupación, tiene su propia búsqueda, ¿sí? Ahora, otra característica es justamente cuál es la meta individual, qué es lo que se está buscando, qué es lo que se busca en cada uno de estos niveles. Y aquí esto le puede servir, esto le puede ser muy útil, porque
usted sabe qué es lo que necesita, usted sabe qué es lo que está buscando, aunque sea de manera muy intuitiva, ya en el fondo de su alma usted sabe lo que está buscando. Entonces, cada uno de estos niveles le ofrece un espacio para encontrar eso que usted busca. En el caso de la azotea, del nivel de la azotea del siglo XXI, lo que se busca es el gozo, estar bien, estar saludable, ¿sí? Sanar. Y esta sanación muchas veces se concibe como no experimentar emociones negativas, es tener este estado de vida donde todo el tiempo me siento bien, donde todo el tiempo estoy satisfecho, y si siento alguna emoción negativa, pues la emoción negativa se vive de manera muy suave, de manera muy relajada, muy tranquila, haciendo las paces con el mundo, ¿no? Entonces, si eso es a lo que se aspira, pues este es el nivel, ¿no? El nivel, pues, de las terapias, de las espiritualidades New Age, ¿no? Todo este tipo de abordaje de la espiritualidad, que lo que aspiran es a generar este estado general, valga la redundancia, de gozo. Y está muy bien que así sea, ¿no? En un segundo nivel, en el nivel del edificio de la catedral, lo que se busca, la meta es la pertenencia. Aquí las personas quieren pertenecer a algo mayor, a algo superior, algo sobrehumano, algo que rebase las limitaciones del mundo, y el mundo se ve como un espacio limitado, como un espacio de dolor, inclusive, ¿no? Dice el budismo, la vida es sufrimiento. Bueno, esa es la visión budista. Los católicos dicen la vida es pecado, ¿no? Entonces usted necesita acceder a estos espacios suprahumanos y a esta pertenencia a estos espacios para sentir que usted va por el buen camino. En el tercer nivel, en el nivel de este basamento, de estos cimientos de la pirámide, lo que se aspira a la búsqueda es a heredar una tradición legítima, ¿sí? Esto es muy común con las personas que quieren mantener una conexión directa con una ancestralidad, sobre todo cuando son ancestralidades precolombinas o cuando son ancestralidades africanas, por ejemplo, en el caso de las tradiciones afroamericanas, ¿sí? Se busca ser herederos y herederas de esta verdadera tradición, de esta autenticidad, digamos, como esta legitimidad, ¿sí? Entonces, esto implica que la tradición que se hereda sea la correcta, ¿no? Entonces, por eso se establecen todos estos mecanismos que mencionábamos antes cuando hablábamos de las preocupaciones. En el caso del último estrato, el estrato donde están los huesos ya en la tierra, lo que se busca es la libertad, ¿sí? La libertad, así con mayúscula, cada una de sus letras con mayúscula. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Primero, porque este tipo de espiritualidad asociada a la tierra surge en contextos de cazadores-recolectores. Entonces, si un cazador no tiene libertad para moverse, se muere. Si una mujer que anda recolectando alimentos no puede moverse, no puede desplazarse, no tiene libertad, simplemente se muere. Y se muere ella y se muere toda la comunidad, ¿sí? Y se muere el cazador y se muere toda la comunidad. Entonces, surgen todo este tipo de experiencias espirituales para garantizar justamente la libertad. Y otro contexto en el que surge es en el contexto de la esclavitud, de los esclavos y esclavas o personas esclavizadas que querían escapar de la garra del amo y creaban o se apoyaban o cultivaban este tipo de prácticas para poder irse al monte. El monte es el espacio de libertad, acá donde estamos, ¿no? El espacio de libertad por excelencia, donde el amo no tiene influencia, donde el amo no puede llegar. Obviamente hoy en día pudiéramos decir de manera un tanto arbitraria que ya no existe esclavitud. Sí la hay, ¿no? Hay esclavitud en todas partes, tanto, por ejemplo, en Brasil. Brasil es un país que está lleno de esclavos actualmente, esclavos que trabajan para que la burguesía occidental pueda tener tecnología, puedan tener una serie de recursos a los que
acceden sin pensar en que tal vez esta cámara en la que estoy grabando es posible porque hay mucha gente que está siendo esclavizada, ¿sí? Esa esclavitud todavía sigue y para escapar de estos espacios de esclavitud hacia el monte, hacia el espacio de libertad, pues estas prácticas animistas, estos conocimientos, estos poderes son necesarios, ¿sí? Claro, también esto se puede llevar a un nivel obsesivo y la libertad convertirse en libertinaje y disfrazar la libertad de libertad, disfrazar de libertad el deseo de hacer lo que me dé la gana sin que eso tenga ninguna repercusión, ¿no? Entonces busco poder para hacer lo que me plazca y sin tener ninguna responsabilidad, ¿no? Eso no es libertad, ¿no? Es importante dejar eso aclarado. Bueno, ya se hizo un poco largo, vamos a dejar por acá esta primera parte para continuar en un segundo video con la el segundo espacio de reflexión donde analizaremos otras características de estos niveles, de estos estratos de la espiritualidad. Como siempre, les envío todas las bendiciones y mi agradecimiento por su paciencia.